Día X. Día X del mes Y del año Z. Desaparezco la memoria, culmino el tiempo, escribo del viento. Mi cuerpo siente, las palabras descifran. Soy la mano derecha que escribe y la mano izquierda que toca. Mis brazos sostienen elevadas vocales. Crack, crack, mi cuello quebrante. Yo soy la mujer que viste de negro para ser una con la noche, invisible e irreversible. Los pies que rumban entre las basuras de las aceras y los autos extraviados. Mis pies inundados de ciudad, bajo las nubes en estado de sitio. Soy ciudad, humo, acera, muchedumbre, cielo gris, agua mugre. Mi ciudad, cuenca habitada, maltratada, desecada, donde se camina y se habla, donde se muere el hambre, boca abierta, lánguido el cuerpo. Solo los pájaros cantan, los niños de sangre ruda no, las niñas mudas de aliento no, solo cantan los pájaros grises del asfalto. Yo nací aquí en Ciudad de México, en un mundo básicamente femenino, y creo que en un principio, como a todas las mujeres de mi generación, nos costó mucho trabajo ese mundo femenino en donde queríamos salir, sí. Y no nos identificábamos mucho con estos roles que nos daban. Entonces, desde la religión católica hasta el modo de ser de la familia era algo que desde los 7, 8 años empecé a cuestionarme, ¿no? Pero claro, estaba yo incluida por todas las lecturas que yo hacía, ¿no? Que eran variadísimas, pero que mis primeros lecturas, durante muchas décadas, fueron hombres, ¿no? Sí, yo leía a los novelistas rusos, a los novelistas franceses, ¿no? Y era yo una apasionada. Y eso me ayudaba a tener argumentos para esta rebeldía, esta rebelión, y en ese mundo femenino yo era, o sea, algo así como la rara, ¿no? En esas cosas raras que hacía alguna vez o varias veces, pero bueno, la primera vez que me llevaron al psiquiatra, que mi mamá, muy preocupada porque me rompía los estereotipos que tenía, y mi mamá le dijo, el psiquiatra, le dijo que era normal, que sí era un poco extravagante, pero que no pasaba nada, que no había que preocuparse, que lo que había que hacer era encaminar. Y entonces mi madre, que ya estaba como medio acostumbrada a acompañarme a los teatros y a comprarme libros y demás, pues me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Y yo dije, yo quiero tomar unos talleres de literatura. Genial. Porque ella escribía, ¿no? O sea, ya empezaba a hacer como, sobre todo relatos, más que poesía, ¿no? Y entonces fue cuando me inscribí a un taller literario, y además ya tenía yo un novio que también era poeta, ¿no? Y llegamos juntos a la Casa del Lago. Como todas mis preocupaciones, todas mis disidencias políticas, sociales y económicas, como que empezaron a tomar causa, ¿no? Y además empecé a descubrir la literatura latinoamericana, ¿no? Entonces yo a los 16 años me enamoré de César Vallejo, como pocos poetas, es de los pocos poetas que me sé de memoria, y ahí empezó como un poco más a sistematizar la cuestión de bueno, vamos a hacer poesía, y dentro del grupo obviamente estaba Roberto Bolaño, estaba Mario Santiago, Cuauhtémoc Méndez, José Peguero, Piel Divina, y aprendí a hacer crítica de mis propios escritos, ¿no? Yo creo que lo he hecho como muy de diferentes maneras, ¿no? Y además creo que de alguna manera sí tengo como, dentro de esas maneras puedo encontrar como 3 núcleos que me han ayudado que no me han ayudado, que más bien que he construido. Pues uno, por un lado, es la experiencia de la maternidad, ¿no? De ser una pareja, y la relación con la naturaleza, ¿no? O sea, uno finalmente,
a pesar de reconocer que bueno, la maternidad es contextual como todo lo que sucede, también abrevado un poco del patriarcado, ¿no? Es identificar a las mujeres con esa naturaleza, ¿no? Entonces, eso es contradictorio, pero así sucede, ¿no? Y por otro lado, mucho de mi poesía tiene que ver con la calle, con esa experiencia infra de perder el miedo, de aprender la ciudad, de salir de ese ámbito familiar, de ese ámbito doméstico, y por otro lado mi propia experiencia de mi cuerpo, porque yo creo que una de las cosas que nos diferencian, pero no es que sea femenino, sino tiene que ver con esta manera que estamos descubriendo de ser mujeres, que sí pasaba por reivindicar la sexualidad, por reivindicar tu cuerpo, de reivindicar dónde sientes las emociones, cómo te paras en el mundo, y eso ha sido un descubrimiento bien importante, ¿no? O sea, cómo construyes tu voz a partir de tu instancia en el mundo, en ese mundo que te toca vivir, que sabes que está lleno de capitalismo, de colonialismo, de explotación y demás, y cómo uno de las partes sustantivas de ese andar en el mundo es el cuerpo. Entonces muchos de mis poemas también tienen que ver con eso, ¿no? Es cómo construyo mi cuerpo, cómo lo fui aprendiendo, cómo lo fui rescatando, cómo me lo vivo, ¿no? O sea, cómo vivo yo en ese cuerpo que me permite estar viva, o sea, esa es la única manera de estar viva, ¿no? O sea, sintiendo el cuerpo. Y creo que eso nos ayuda a diferenciar, que a pesar de ser como una condición de las mujeres que sirve para explotarnos por medio del patriarcado, ¿no? También nos ha permitido como tener una vía de rebelión que los hombres no han podido obtener, ¿no? O sea, no conocen su cuerpo, son demasiado falocéntricos y se les olvida que viven en un cuerpo y no saben manejar sus emociones. Y yo creo que una de las cosas bien importantes que aprendí del feminismo fue justamente esa reivindicación. Escribo de manera total y absolutamente indisciplinada, absolutamente caótica. Hay temporadas donde escribo mucho y hay temporadas en donde pues, puedo sentarme a ver cómo se llaman las nubecitas o qué sé yo, ¿no? Porque además con todos mis otros oficios que tengo, entre el cine, entre ser hasta por ratitos académica, investigadoras, y finalmente también tengo que decir que muchas largas temporadas ni siquiera he escrito poesía, escribo más ensayos, ¿no? O sea, ensayos que tienen que ver con la antropología, con la política, con el cine, con cualquier tema que pase por ahí, ¿no? O sea, con la perspectiva de género y cosas por el estilo. Entonces, ni siquiera puedo decir que soy la poeta integral que escribe, piensa y vive y escribe poesía porque es todos los días y es su oxígeno, ¿no? Este caos en donde mis oficios son varios, ¿no? También solo por temporadas les priorizo la escritura de poesía, ¿no? Porque también hago guiones, en fin, ¿no? Es como variadito. Y bueno, y a veces uno realmente tiene temporadas en donde dedica tiempo al amor y a los amigos. Las regiones que dejamos sin habitar. Este encuentro, ¿no? donde la vida cambió cuando lo conocí y luego volvió a cambiar cuando se murió, es de tal valor, ¿no? Que había que cumplirnos la promesa. Difundir la obra de ambos y hacer de eso una leyenda. Entonces nos prometimos, ¿no? Sernos leyenda, ¿no? Y entonces era, pues, a ver, él estaba seguro que yo lo iba a hacer, ¿no? Claro. él estaba seguro que se iba a morir antes que yo, ¿no? Entonces él sabía que yo lo iba a hacer y se esforzó porque me aprendiera su vida, porque me aprendiera sus
anécdotas, y entonces eso me ha servido justamente para rescatar mucha de la obra que ha estado inédita, y porque no solo hacía poesía, sino que hacía mucha fotografía y hacía obra gráfica, y entonces como darles un cuerpo, ¿no? Que si bien está en su página web, también está, digamos, como rompecabezas, ¿no? Entonces hay que como terminarle de poner las piezas para que se pueda leer como una obra única y por momentos extraordinaria que sí lo es, ¿no? Este libro es un tributo al amor que se tuvieron Pita Ochoa, que se tienen Pita Ochoa y Rambo, ¿no? Es algo que termina trascendiendo la presencia física del carnalito, y es algo que, vamos, que a mí se me hace maravilloso. No conozco otro caso dentro de la literatura mexicana en el que haya pasado esto, y es algo que se me hace muy, muy chingón. Además de esto, pues la calidad de los textos rebasa obviamente la cuestión intimista de algo que podría compartir un amado con su amada y viceversa, ¿no? Sino que aparte se ve que tuvieron la intención no solo de decirse te quiero, sino de decirle al mundo completo cómo se querían y de qué modo. Y el hecho de que este libro ya quedara impreso como una memoria de ello, se me hace tremendamente importante, y únicamente, bueno, no únicamente, más bien, vamos, creo que es uno de los chidos legados que uno le puede dejar a la humanidad, ¿no? Una muestra honesta de amor. Las mujeres cifras, si bien han publicado libros, también forman parte como de somos lo underground, de lo underground, de lo underground, ¿no? Entonces, empezar a trabajar con sus textos, a replicarlas, a volverme a conectar con ellas, a estar en contacto con ellas, y creo que es un trabajo bien importante. De hecho, el año antepasado empecé a hacer una pequeña antología de las poetas cifras. Llegó un momento en que yo dije, ya me harté de ser protagonistas de novelas que yo no escribo, ¿no? De que hagan ensayos en donde los leo y yo digo, aquí no entrevistaron, perdón, ¿no? O sea, ¿de qué están hablando? Esa no soy yo. Entonces yo dije, no, creo que también de mi obra, que también que está dispersa por muchos lados, lo que tengo que hacer es lo mismo que estoy haciendo con David, ¿no? O sea, es darle como una forma, un cuerpo, y entonces, bueno, si tengo ya avanzados varios libros de poesía, y estoy escribiendo una novela que en un principio era la voz de todas las mujeres cifras, pero bueno, terminó siendo una novela en primera persona que habla de ser mujer disidente, rebelde, enojona, pleitista y demás, ¿no? En este contexto de México, siendo infra, siendo hiperabsurdista, y hablar en primera persona sobre 60 años de vida, ¿no? Pero creo que también es importante decir por qué no solo el amor que nos tuvimos David y yo me cambió, sino también hay algo de lo que él era experto, que era encontrar ciertas texturas de la ciudad, porque también él era muy citadino, también él era muy de la vida cotidiana, ¿no? Entonces esos poemas que hablan de cuando uno pide el gas, de cuando tira la basura, etcétera, me dio como, ¿sabes? Como un pequeño sacudidón de algo que tampoco tenía presente que yo hacía, ¿no? Y entonces lo que hizo fue como ayudarme a detenerme en temas que, si bien había tocado en algunas cosas, como que les empecé a tomar un poco más de atención, ¿no? Entonces, por eso sí puedo decir que el hiperabsurdismo, ¿no? O sea, me pegó, ya forma parte de mi piel por todo lo que la vida cotidiana, ¿no? Lo importante es lo que haces justo en la vida cotidiana, porque la vida no tiene sentido trascendental.
porque está imbuido de un ateísmo y un cierto nihilismo acerca de la posibilidad de la trascendencia y de la metafísica, y entonces volcarte a poner atención en lo que haces en ese momento, para darte cuenta que las cosas cambian todos los días y que por eso son importantes los detalles, por eso es importante mirar a ver al que está al lado, que es importante ver lo que pasa en la calle, ¿no? Porque a los infras les debo haber perdido el miedo, de haber aprendido a caminar. Al hiperaltruismo le aprendí a buscar los detalles, a buscar las texturas, a buscar los amores.